Jamás pensé que el dolor de una traición pudiera calar tan hondo, ¿sabes? Te roba el aliento, te deja vacío, como si un pozo se abriera bajo tus pies, y te tragara sin avisar. Mi nombre es Miguel, y tengo 80 y tantos años, muchos inviernos y veranos, que me han enseñado una cosa. La fe es el ancla, pero el corazón humano. ¡Ay, el corazón humano! Es un campo de batalla. Hoy, quiero contarte una historia, que me ha acompañado desde niño, la de Daniel. No es solo un relato de la Biblia. Es un espejo de cómo la envidia puede pudrirlo todo, incluso en los lugares más honorables. Y cómo la fe, la verdadera fe, aguanta lo que sea. Imagínate a Daniel, un hombre que servía con el alma, con la honestidad que le enseñaron desde pequeño, rodeado del lujo y los susurros de un palacio babilónico. Los olores a incienso, a especias exóticas, el murmullo de las intrigas que siempre rondan a los poderosos. Él, con su sabiduría, su rectitud, destacaba. Y justo por eso, por brillar demasiado, por no doblegarse ante nadie más que ante su Dios, se ganó la envidia. Una envidia tan venenosa que lo arrastró hasta el borde de un foso oscuro, donde el rugido de las bestias prometía un final cruel. ¿Te imaginas la injusticia? ¡Qué golpe más bajo! El aire se volvió pesado, espeso, cuando lo empujaron. La luz del sol que antes acariciaba su piel, ahora se desvanecía en una oscuridad pegajosa, húmeda, que olía a tierra y a aliento salvaje. El golpe contra la piedra fría, el dolor punzante en las rodillas. Y luego, esos ojos amarillos que brillaban en la penumbra, esas sombras que se movían lentas, pesadas, al ritmo de sus gruñidos. El pánico, un miedo gélido, te recorre cada fibra del ser. ¿Cómo no dudar en ese instante, cuando los rugidos te cercan y la oscuridad te envuelve como un sudario? ¿Dónde está la esperanza cuando te han condenado a ser pasto de leones? Y ahí estaba Daniel, ¿sabes?, en esa oscuridad pegajosa, con el rugido de las bestias golpeando sus oídos. En esos momentos límite, el pensamiento vuela, regresa a lo que uno es, a sus raíces más profundas. Él, seguro, recordó su aldea, allá en Judá, bajo un sol que quemaba, y una tierra que se aferraba a la vida con terquedad. Recordó el polvo en los caminos que marcaban los pasos de su gente, el olor a pan recién horneado de su madre, las risas de sus hermanos jugando entre los olivos. Una vida sencilla, llena de fe, donde cada amanecer era una bendición, y cada atardecer, un agradecimiento silencioso. Lejos de las intrigas y los lujos vacíos de Babilonia. ¿Cómo no añorar esa paz cuando el terror te muerde el alma y te arrastra? Se vería a sí mismo de niño, con las túnicas sencillas de lino que usaban, sintiendo la brisa del desierto en la piel. Recordaría las labores diarias, el cuidado de los rebaños, la siembra, la cosecha. Todo hecho con una dedicación que venía del corazón y de las enseñanzas de sus mayores. No había prisa, solo el ritmo de la naturaleza y la ley de Dios marcando cada día. Se sentaba con su padre al atardecer, escuchando historias de sus antepasados, de cómo Dios había librado a su pueblo una y otra vez. Esos momentos, ¿sabes?, son los que te forjan por dentro, los que te dan un cimiento sólido para cuando llegan las tormentas. Y el templo, ¡ay, el templo de Jerusalén! El corazón de su fe. Seguro que Daniel visualizó sus muros imponentes, el olor a incienso que llenaba el aire, el sonido de las trompetas y los cánticos que se elevaban al cielo. Recordó las ofrendas, los sacrificios, no como un mero ritual, sino como una conexión viva con el Eterno. Las promesas de Dios, grabadas en su corazón desde niño, resonaban en su mente. La protección, la provisión, la guía divina. Creía ciegamente que Dios nunca abandonaría a los suyos, a aquellos que le servían con un corazón puro. ¿Cómo era posible que ahora estuviera aquí, en este pozo? Las fiestas, las fiestas, la Pascua, los tabernáculos. Se le vendrían a la mente, las celebraciones llenas de alegría, las familias reunidas, los niños corriendo. El sabor del vino, el pan sin levadura, la miel, eran momentos sagrados, donde se recordaba la fidelidad de Dios con su pueblo. Daniel, quizás, se vio a sí mismo de joven, con los ojos llenos de sueños, de esperanzas. Anhelaba servir a su Dios con todo su ser un instrumento en sus manos. Nunca imaginó que ese servicio lo llevaría tan lejos de su tierra, ni a un destino tan cruel. Esas memorias, ¿cómo te aferras a ellas cuando la realidad es una pesadilla? Pero la vida, mi amigo, tiene sus vueltas inesperadas. De repente todo aquello se rompió. Las tropas babilonias, el exilio, la travesía dolorosa lejos de todo lo conocido. Fue arrancado de su hogar, de su cultura, de su fe. O eso querían. Pero Daniel se mantuvo firme.
en esa tierra extraña, donde adoraban a ídolos de piedra y oro, él nunca olvidó al Dios de Israel. Se negó a contaminarse, a doblar su rodilla ante otros. Cumplió con sus deberes en el palacio, sí, pero su corazón, su alma, siempre estuvieron anclados en las promesas de su Padre Celestial. ¡Qué fortaleza la de ese hombre! Y ahora, después de una vida entera de fidelidad inquebrantable, de servir a reyes paganos con honestidad intachable, de honrar a su Dios por encima de todo. ¿Qué recibía a cambio? Un foso de leones. La paradoja es brutal, ¿verdad? Uno vive con rectitud, con una fe que mueve montañas, y aún así, la envidia humana lo arrastra a la peor de las injusticias. Daniel, en ese pozo oscuro, seguramente se preguntaba, ¿dónde estás, Señor? Me has abandonado después de todo lo que he vivido por ti. El silencio, solo roto por los gruñidos, era una respuesta aterradora. ¿Podría seguir creyendo en ese abismo? Y entonces, la semilla de la envidia, esa mala hierba que crece sin que te des cuenta, empezó a dar sus frutos amargos. Al principio, eran solo miradas furtivas, murmullos por los pasillos, un cambio en el tono de voz de algunos cuando Daniel pasaba. Él, acostumbrado a la rectitud, quizá no lo notó de inmediato, o no quiso creerlo. Pero la atmósfera se volvió densa, ¿sabes? De repente, sus logros, antes celebrados, eran vistos con recelo. Sus decisiones, antes sabias, ahora eran cuestionadas con una malicia que dolía más que un golpe. ¡Qué ingratitud! De ser el pilar del reino, pasó a ser el blanco de todas las sospechas, de todas las pullas. Era como si el aire mismo le negara la respiración. ¿Cómo se vive así, con la sombra de la traición, cerniéndose sobre ti a cada paso, oscureciendo tu camino? El desprecio, silencioso al principio, se hizo cada vez más palpable, más cruel. Y de los murmullos pasaron a las acciones, ¿verdad? Esos sátrapas, esos administradores celosos, no se anduvieron con chiquitas. No podían encontrar falta en su trabajo, en su honestidad, así que tuvieron que inventarla. A ver, pensaron, ¿dónde está su punto débil? Y dieron en el clavo, su fe. ¡Qué ironía! Lo que lo hacía grande, lo que lo mantenía puro, se convirtió en su condena. Le tendieron una trampa, una ley estúpida, que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Sabían que Daniel jamás cedería, que su Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. Y él, con la dignidad que lo caracterizaba, no se ocultó. Oró como siempre 3 veces al día con las ventanas abiertas. Una traición vil, cocinada a fuego lento por la envidia más rastrera. El rey Darío, pobrecito, quedó atrapado en su propia red, ¿sabes? Él estimaba a Daniel, lo había puesto por encima de todos. Pero la ley, una vez firmada, no podía revocarse. Esos hombres malvados se aseguraron de eso, de acorralar al monarca. La presión era inmensa, los consejeros susurrando, la corte expectante. La ley es la ley, gritaban, aunque fuera injusta, aunque fuera una farsa. Daniel, que antes era el consejero sabio, el hombre de confianza del rey, ahora era visto como un transgresor, un rebelde que desafiaba la autoridad real. La gente, que antes lo respetaba, empezaba a mirarlo con miedo, con juicio. De un día para otro, su imagen se desmoronó. Se convirtió en un paria, en un ejemplo de lo que le sucede a quien no se doblega. Qué dolor ver cómo la opinión pública se manipula tan fácilmente. En medio de todo ese alboroto, Daniel debió sentir una soledad inmensa, ¿no crees? Aquellos que antes lo adulaban, que buscaban su consejo, de repente se volvieron invisibles. Sus colegas, sus subalternos, ¿dónde estaban? El silencio de los que antes te apoyaban, puede ser más ensordecedor que cualquier grito. No había una mano amiga, ni una voz que se atreviera a defenderlo. El miedo se había apoderado de todos, un miedo contagioso que paraliza. Daniel, que siempre había sido un hombre de pueblo, rodeado de conexiones, de repente se encontró aislado, con su fe como única compañía. Ni siquiera los sirvientes del palacio, que lo veían como un hombre justo, se atrevían a cruzar una palabra con él, no fuera a ser que la ira de los sátrapas también cayera sobre ellos. ¡Qué cruel el abandono! Y Daniel, con esa mente aguda que tenía, seguro que comprendió que no era solo envidia personal, era algo más profundo. Se dio cuenta de que lo veían como una amenaza, ¿sabes? No solo a su posición, sino a todo el sistema babilónico. Su fe monoteísta, su negativa a adorar a los dioses falsos, su integridad inquebrantable. Todo eso era un desafío silencioso a la autoridad del rey como deidad, a la idolatría que empapaba cada rincón de ese imperio. Su misma existencia era una reprensión andante para aquellos que vivían en la mentira y el engaño. Él era un recordatorio incómodo de una verdad superior, de un Dios vivo,
Y eso, mi amigo, es algo que los tiranos y los corruptos no pueden tolerar. No se puede permitir que la luz brille en su oscuridad, porque los expone. Los enemigos de Daniel no se conformaron con la ley, se aseguraron de que se aplicara, sin importar las súplicas del rey. No le dieron tregua al pobre Darío, ¿sabes? Estuvieron ahí, como buitres, observando, presionando, recordándole la irrevocabilidad del edicto. Su influencia era tan potente que lograron que el rey, a pesar de su afecto por Daniel, se viera forzado a condenarlo. ¿Qué poder tan destructivo el de la malicia organizada? No era una simple querella, era una campaña orquestada para aniquilar a un hombre de Dios. Cada día, la soga se apretaba más, cada rumor, cada acusación falsa, cada mirada de desprecio, construía el camino hacia ese foso. Y Daniel, en su nobleza, no opuso resistencia, no clamó venganza. Simplemente confió. Así que lo llevaron, lo arrastraron, en medio de la plaza, con la multitud mirando. El sol de Babilonia, que antes iluminaba sus triunfos, ahora era un testigo mudo de su humillación. Podía sentir las miradas, los susurros, el peso de la injusticia sobre sus hombros. Cada paso hacia el foso era un golpe al alma, una confirmación de la traición. El olor a polvo del desierto mezclado con el hedor de las bestias se hacía más fuerte, más asfixiante. Y al borde del abismo, antes de ser empujado, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría? ¿Rabia? ¿Desesperación? Yo creo que en ese momento, una paz extraña lo envolvió. La paz de saber que, aunque el mundo lo había condenado, su Dios no lo había abandonado. Qué fe tan inquebrantable incluso en el umbral de la muerte. La paz Daniel sintió no era una paz cualquiera, de resignación o de derrota, no, mi amigo. Era la paz profunda de quien sabe en quién ha creído. En ese foso oscuro, con el aliento de los leones cerca, su mente no se llenó de reproches ni de lamentos. Se llenó de la certeza de un pacto, de una promesa que Dios le había hecho desde el fondo de su corazón. Él no servía a un Dios lejano, sino a uno que lo conocía por nombre, que había caminado con él desde niño. Sus enemigos creían que lo habían acorralado, que su fe era solo una costumbre, qué equivocados estaban. No entendían que Daniel tenía un santuario dentro de sí, un lugar secreto donde Dios habitaba. Recuerdo haber leído que Daniel desde muy joven, había decidido no contaminarse, ¿verdad? No era una decisión fácil en Babilonia. Y esa decisión, venía de algo más que una simple regla. Venía de un encuentro personal con el Eterno, de una revelación silenciosa de su propósito. Quizás, se vio a sí mismo de niño, levantando las manos al cielo bajo el sol de Judá, sintiendo esa conexión inquebrantable. Dios le había susurrado su llamado, su destino. Él era un vaso escogido, un testigo. Y esa convicción, esa herencia espiritual, era lo que sus acusadores no podían ver. Lo juzgaron por sus actos, sí, pero no comprendieron la fuente, la raíz profunda de donde brotaba su fuerza. Qué ciegos estaban ante la grandeza que se ocultaba en su corazón. En ese agujero, con el eco de los gruñidos rebotando en las paredes húmedas, Daniel no tuvo miedo. No tuvo miedo a los leones, ¿sabes? Su miedo, si lo hubo alguna vez, ya había sido transformado en una fe tan sólida como la roca. Él cerró los ojos, y en lugar de ver la oscuridad, quizás vio la luz de la presencia divina, esa que había sentido tantas veces en la quietud de su oración. Recordó las palabras de los profetas, las historias de liberación, la mano poderosa de Dios obrando milagros. No era una fantasía. Era una verdad arraigada en su alma. El verdadero valor que poseía Daniel, no era su puesto en el palacio, sino esa íntima comunión, esa herencia de fe, que nadie podía quitarle. Los sátrapas, esos hombres llenos de veneno, pensaron que al arrojarlo a ese foso habían ganado. Creían que habían silenciado a un hombre que les estorbaba, que habían reafirmado su poder, y el de sus dioses de piedra. ¡Qué ingenuos! No comprendían que la condena de Daniel era, en realidad, el escenario perfecto para que el Dios verdadero se manifestara de una manera gloriosa. Subestimaron no solo a Daniel, sino al Dios que Daniel servía. Vieron solo un cuerpo vulnerable, un anciano al que podían desechar. Pero no vieron la armadura espiritual que lo cubría, la promesa divina que lo sostenía. Ellos operaban en el plano humano, pero Daniel vivía en el plano celestial, ¿me entiendes? Y esa fue la revelación, mi amigo, la verdad oculta que solo Daniel conocía en ese instante. Que Dios estaba con él, no como un espectador lejano, sino como un guardián silencioso. No había necesidad de gritar, de suplicar, de luchar. Su fe era su escudo, su quietud era su fuerza. Él se sabía en las manos del Todopoderoso, y eso era suficiente. Los leones, que eran la herramienta de sus enemigos,
se convirtieron en testigos de un milagro que aún no había sucedido, pero que Daniel ya sentía en su espíritu. Su secreto era esa confianza inquebrantable, esa comunión que lo hacía invulnerable a la traición humana y a las fauces de las bestias. ¿Qué lección de fe nos da ese hombre, incluso en el abismo? Y ahí estaba Daniel, en el fondo de ese pozo, con los ojos de las fieras clavados en él. No alzó la voz para maldecir, ni para suplicar a los hombres. En ese silencio sepulcral, su acto de fe fue tan simple como profundo, se arrodilló, no ante los leones, sino ante su Dios. No hubo gritos, ni desesperación. Fue una oración silenciosa, un acto de entrega total. Cerró los ojos, y en lugar de ver la muerte, se abandonó a la voluntad de aquel, que lo había sostenido toda su vida. Su corazón, que antes latía con la angustia de la injusticia, encontró una paz, que los hombres no podían entender, una paz que venía de lo alto. ¡Qué valentía la de ese hombre! No era una resignación cobarde, Era una rendición absoluta, la de un hijo que sabe que su padre lo tiene en sus manos. Daniel no intentó huir, ni luchar, simplemente, dejó de lado todo temor, y puso su confianza en el Dios que él sabía que era el único soberano. Se quedó inmóvil, sereno, con la respiración contenida, sintiendo el aliento caliente de los leones. Cada músculo de su cuerpo se relajó, cada nervio se calmó. En ese instante, su espíritu se elevó por encima de la carne, por encima de la amenaza, y se unió al Espíritu de Dios. Los leones, que deberían haberlo despedazado, se quedaron quietos, como estatuas, observándolo con una curiosidad extraña, sin la menor señal de agresividad. Un milagro, te lo digo. Las horas pasaron, lentas, pesadas, en esa oscuridad pegajosa. Daniel, acurrucado en un rincón, seguramente sintió el frío de la piedra, la humedad del pozo. El tiempo se estiraba, como la noche en el desierto, interminable. Pero, ¿sabes? En su interior, una llama ardía, la llama de una fe inquebrantable. A pesar de la soledad, a pesar de la certeza de que el mundo lo había olvidado, Daniel sabía que no estaba solo. El rumor de los leones, que antes era una amenaza, se convirtió en un murmullo lejano, casi un arrullo, y en esa quietud forzada, supo que Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de las bestias. ¡Qué consuelo más grande! Mientras Daniel descansaba en esa paz sobrenatural, allá arriba el rey Darío no pegó ojo en toda la noche. Pobrecito. La culpa, la angustia, lo carcomían por dentro. Se había dejado manipular por la envidia, y ahora el hombre más justo de su reino, estaba en un foso con leones. No comió, no quiso distracciones. Solo pensaba en Daniel, en la injusticia de su condena. Cada sombra, cada ruido, le recordaba lo que había hecho. ¿Cómo iba a conciliar el sueño sabiendo que un hombre inocente, un hombre de Dios, podía estar siendo devorado por su culpa? ¿Qué peso tan terrible lleva un rey en su conciencia cuando la justicia se tuerce? Al primer rayo de luz, antes incluso de que el sol asomara por el horizonte de Babilonia, Darío se levantó. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. Corrió hacia el foso, con la respiración agitada, la túnica ondeando al viento frío de la mañana. Se acercó al borde, y con una voz que apenas podía contener la desesperación gritó: Daniel, siervo del Dios viviente. Tu Dios, a quien continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones? El eco de su voz rebotó en las paredes húmedas, y por un instante, solo hubo silencio. Un silencio que lo oprimió, que le robó el aliento. ¿Sería el silencio de la muerte? Y entonces, del fondo de la oscuridad, una voz respondió, una voz. La voz de Daniel. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque delante de él, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Imagínate el alivio del rey, fue como si el sol saliera de golpe en medio de la noche, las lágrimas de angustia se convirtieron en lágrimas de alegría. La voz de Daniel, serena y fuerte, era la prueba viva del milagro, la confirmación de que la fe de ese hombre era más poderosa que cualquier foso, que cualquier bestia. ¡Qué momento tan sublime! El rey, lleno de júbilo, no perdió un segundo. Ordenó a sus hombres que sacaran a Daniel del foso inmediatamente. Se apresuraron, bajaron cuerdas, y con cuidado, lo subieron. Cuando Daniel salió, la luz del amanecer bañó su rostro. Estaba ileso, sin un solo rasguño. Ni una marca en su ropa, ni un cabello revuelto. Era la prueba irrefutable, el testimonio palpable de la intervención divina. La multitud que se había congregado, quizás con morbo, quizás con miedo, miraba atónita, no podían creer lo que veían.
Un hombre que había pasado la noche con leones, salía como si hubiera dormido en su cama. El asombro se apoderó de todos. Los sátrapas, esos hombres envidiosos que habían orquestado la trampa, palidecieron. Sus caras se descompusieron al ver a Daniel sano y salvo. Susurros de miedo y de remordimiento quizás, comenzaron a circular entre ellos. El plan macabro que habían urdido se había vuelto en su contra de la manera más espectacular. La justicia divina, aunque silenciosa, era implacable. El rey, que había sido cegado por sus maquinaciones, ahora veía con claridad. No había duda alguna de la inocencia de Daniel, y de la malicia de sus acusadores. El ambiente en el palacio cambió de golpe, de la tensión a la reverencia, y del miedo a una justicia ineludible. Y la justicia del rey Darío esta vez fue rápida y contundente. Ordenó que aquellos hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus hijos y sus mujeres, fueran echados al mismo foso de leones. ¡Qué ironía tan cruel! Pero qué justicia tan merecida. La misma sentencia que habían tramado para un inocente, ahora caía sobre ellos. Apenas tocaron el fondo del foso, antes de que llegaran al suelo, los leones se abalanzaron sobre ellos. Las bestias que habían respetado a Daniel, ahora cumplían su verdadera naturaleza. Fue un espectáculo terrible, sí, pero un recordatorio poderoso, de que la maldad, al final, siempre se devora a sí misma. ¡Qué impactante! El rey Darío, con el corazón conmovido y el espíritu renovado, emitió un nuevo decreto para todo su imperio, desde el Éufrates hasta las fronteras más lejanas. De parte mía es dado un decreto, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo, y en la tierra. Imagínate, un rey pagano, reconociendo al Dios de Israel. La fe de un solo hombre había transformado un imperio. ¿Qué poder tan inmenso tiene la fe verdadera? Así, Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. No solo fue librado, sino que su posición fue restaurada, y su testimonio, exaltado. Su historia, es un recordatorio, ¿sabes?, de que la envidia y la traición pueden parecer victoriosas por un tiempo. Pero la verdad y la justicia divina siempre prevalecen. Dios no solo nos libra de las garras del enemigo, sino que también vindica nuestro nombre y nos eleva. La fe de Daniel no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una vida de obediencia, de un corazón íntegro que nunca se doblejeó con acento agudo ante los ídolos de este mundo. ¡Qué gran ejemplo para todos nosotros! Y esto me lleva a pensar, mi amigo, en cómo la fe de Daniel no era solo para los momentos grandes, para los milagros espectaculares, ¿sabes? Era una fe forjada en el día a día, en cada decisión de no contaminarse, en cada oración silenciosa con las ventanas abiertas. No fue una fe de un solo día, sino una vida entera de fidelidad. Los cimientos de su confianza en el foso no se construyeron en esa noche, sino a lo largo de décadas de comunión con Dios. Cada pequeña renuncia, cada acto de obediencia, cada momento de adoración, fue una piedra, que añadió, a ese santuario interior, que lo hizo invulnerable. La vida de Daniel, nos enseña que la verdadera fe, no es una armadura que te pones solo en la batalla, sino la piel misma de tu alma. No es un amuleto, sino una relación viva y constante con el Creador. Y es precisamente esa intimidad, esa conexión personal, lo que te da la fortaleza para enfrentar cualquier foso de leones que la vida te presente. Porque cuando sabes quién es tu Dios, cuando has caminado con Él lo suficiente, la duda se disipa, y la certeza te envuelve. ¡Qué bendición tan grande es tener esa seguridad! Mira, la traición duele, y mucho, Miguel lo sabe bien. Te deja heridas que tardan en cicatrizar. Pero la historia de Daniel nos muestra que, incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando sientes que el mundo te ha abandonado, Dios nunca lo hace. Él está ahí, en el silencio, en la espera, tejiendo su plan perfecto. A veces, las mayores pruebas son el escenario donde Dios elige mostrar su gloria de la manera más asombrosa. Y es ahí, en el abismo donde nuestra fe se purifica, y nuestra confianza se fortalece. Es increíble cómo Dios transforma el dolor en propósito. Daniel, en su nobleza, no clamó venganza, no pidió castigo para sus enemigos. Su justicia vino de lo alto, de la mano del rey, sí, pero inspirada por la voluntad divina. Su acto final en el foso fue de rendición, no de lucha. Y en esa rendición, se manifestó la bendición. ¡Qué lección tan poderosa! A veces, para que Dios actúe, solo necesitamos soltar, confiar y dejar que Él pelee nuestras batallas.
No tenemos que manipular, ni forzar las cosas. Solo ser fieles y esperar. Es un camino difícil, pero el único que trae verdadera paz. La historia de Daniel no es solo un relato antiguo, mi amigo, es un espejo. Un espejo que nos confronta con nuestras propias trampas, con nuestras propias envidias, y sobre todo, con la profundidad de nuestra fe. ¿Qué hacemos cuando la injusticia nos golpea? ¿Nos amargamos, nos llenamos de resentimiento, o nos aferramos a la promesa de un Dios que es justo y que nunca falla? Es una pregunta que nos interpela, que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, y a evaluar dónde está nuestra ancla. Y es que, sabes, la vida está llena de leones. No son bestias de carne y hueso, no. Pero son las enfermedades que nos asaltan, las deudas que nos ahogan, las relaciones que nos traicionan, los sueños que se desvanecen. Son esos momentos en los que la oscuridad parece engullirlo todo, y el miedo nos paraliza. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos desesperamos, nos quejamos, o como Daniel, nos arrodillamos en silencio, entregando nuestra situación al Dios viviente? La verdadera pregunta es, ¿en quién confías cuando los rugidos te cercan y la oscuridad te envuelve como un sudario? ¿Tienes tú esa certeza inquebrantable de que, no importa cuán profunda sea la fosa, Dios enviará a su ángel? No es una fe ingenua, es una fe probada, una fe que ha visto la mano de Dios obrar milagros una y otra vez, no solo en las páginas de la Biblia, sino en la historia de la humanidad, y sí también en nuestra propia vida, si nos atrevemos a mirar. Daniel nos enseña que la fe no es la ausencia de miedo, sino la convicción de que Dios es más grande que cualquier miedo. Es saber que, incluso cuando las circunstancias son desfavorables, Él tiene el control. Y esa, mi amigo, es la libertad más grande que podemos experimentar, la de vivir sin temor, sabiendo que estamos bajo la protección del Todopoderoso. ¡Qué regalo tan precioso es esa paz en medio de la tormenta! Así que, cuando te sientas en tu propio foso, cuando las voces de la duda te susurren al oído, recuerda a Daniel. Recuerda su silencio, su entrega, su confianza. No tienes que ser un rey, ni un profeta, para experimentar esa misma protección divina, solo necesitas un corazón humilde que confíe, que crea que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Esa es la esencia de la fe, la que mueve montañas y cierra bocas de leones. Que esta historia te sirva de aliento, de recordatorio de que la fidelidad a Dios siempre tiene su recompensa, aunque a veces el camino parezca oscuro y solitario. No te desanimes, no bajes los brazos, mantente firme en tus convicciones, como Daniel. Y verás cómo, al final, la luz de la justicia divina disipa cualquier sombra. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dado un poco de aliento en tu propio camino, te invito a que te suscribas para que no te pierdas más relatos como este, que nos recuerdan la grandeza de la fe y el amor de Dios.
íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra y creí viereki aragetni yum. Soy Ivaram Anos Repanse. Naso es un mesa nada hizo no lo conocí a Daniel hace muchos años. Es una persona maravillosa, muy íntegra